Hola, bienvenidos sean todos ustedes. ¿Se han hecho alguna vez estas preguntas? ¿Qué pasa cuando una persona muere y no deja algún testamento? ¿Cómo poder definir a quiénes y cómo se repartirán dichos bienes? ¿Conoce usted lo que es la sucesión legítima, o bien conocida aún por muchos de nosotros como la sucesión testamentaria? ¿Sabe también qué pasa cuando esta persona antes mencionada deja una parte de sus bienes establecidas en un testamento y la otra no? ¿Saben lo que es la sucesión mixta? Para responder estas sencillas preguntas, primero que nada debemos saber si la persona dejó o no un testamento. Si no lo dejó, no se preocupe, no todo está perdido. Si bien sabemos por ley que el testamento es la última voluntad de la persona, pero si no lo dejó, ¿qué procede? Bueno, procede lo que se llama sucesión legítima o intestamentaria. Esta sucesión define quiénes son los herederos y la porción de la herencia que a cada uno de ellos les tocará. Esta, por su parte, sabemos que la define la ley, no la definimos nosotros. La ley la va a establecer y va a establecer ciertas medidas que a cada uno le correspondan para proporcionarles dicha herencia. Pero para entender esto, primero que nada hay que definir algunos términos, que si bien es cierto los hemos escuchado algunas veces y quizás no sabemos qué significan. Primero que nada, definamos qué es la sucesión. La sucesión es la sustitución o subrogación de una persona en la herencia de otra. Algunas veces habremos escuchado qué es el cuyus. El cuyus en el derecho se define como de cuya sucesión se trata, es decir, en palabras simples, la persona que a causa de su muerte da lugar a una apertura o una herencia. Ahora bien, definamos qué es la herencia. La herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos los derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Esto viene bien estipulado y establecido en nuestro Código Civil Federal, en su artículo 1281. Con estos conceptos, ahora sí podemos responder las preguntas antes mencionadas en el video. ¿Qué es la sucesión legítima? Bueno, si bien es cierto, ya la estamos definiendo. Ahora bien, vamos a ver qué es. La ley dice que la sucesión legítima es el medio por el cual una persona ocupa en derechos el lugar de la otra, es decir, lleva implícita la sustitución de una persona por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones. En cuanto a la sucesión legítima, esta existe en el caso de que el autor de la herencia no haya elaborado algún testamento, o bien habiendo un testamento y este se haya declarado como nulo o inválido. Por lo que ya sabemos, la ley será la encargada de que por medio de los jueces en la materia en ordenar quién ha de recibir dichos bienes y dichos derechos y obligaciones a través de un juicio sucesorio intestamentario. Pero, ¿qué nos dice nuestro Código Civil acerca de esto? Bueno, en su artículo 1282 nos dice: la herencia se difiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda se llama legítima. Podemos ver una vez más que la ley define a la sucesión legítima como la que construye el legislador, quien toma el lugar del autor de la herencia, por lo que se presume su voluntad al momento de generarse la apertura de la sucesión a falta de testamento, asumiendo que los bienes se concederán a los más allegados a él. Bueno, ya vimos lo que es la sucesión legítima. Ahora veamos en qué momento se abre esta sucesión. Hay 4 puntos muy importantes que no debemos de olvidar para la apertura de la sucesión legítima. Y los 4 puntos importantes son: el primer punto importante es cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o ha perdido su validez. El segundo punto muy importante: cuando el testador no dispuso de todos sus bienes.
El tercero, cuando no se cumpla con la condición impuesta al heredero. Y el cuarto y último, cuando el heredero muere antes que el testador, o repudia la herencia, o es incapaz de heredar, o no se ha nombrado un sustituto aún. Ahora bien, vamos a ver quiénes pueden heredar. ¿Todos podemos heredar? Bueno, si bien es cierto, la ley establece quiénes heredarán sus bienes. Dice que en primer lugar heredará sus bienes sus hijos y esposo o esposa, su concubino o concubina, es decir, la persona con la que comparte su vida aunque no estén casados, siempre y cuando ninguno de los dos esté casado con otra persona. Después sus padres hasta llegar a sus tíos, primos y sobrinos hasta el cuarto grado. Por supuesto, vemos que la ley establece que sean los familiares más cercanos los primeros que reciban la herencia, excluyendo siempre a los más lejanos. Estos, si hay hijos y sobrinos, heredarán solo los primeros y así sucesivamente, estableciendo que los parientes del mismo grado heredarán por partes iguales. Ahora bien, es importante señalar que el parentesco por afinidad, es decir, el que establece entre el cónyuge y los parientes consanguíneos del otro, por ejemplo, los cuñados y suegros, no tienen derecho a heredar. No se puede disponer de los bienes de la sucesión antes de que exista un procedimiento sucesorio o notarial o judicial, pues es necesario determinar quién será legalmente el dueño de estos. Es importante que no olvidemos esto. No podemos llegar y decir, pues ya se murió mi familiar, quizás me toque la herencia, pues yo me meto, ¿no? Siempre tenemos que respetar lo que dice la ley. Y a todo esto, ¿cuánto dura el proceso? Me han dicho que el proceso es largo, ¿es verdad? Pues si bien es cierto, la duración del proceso depende de la rapidez con que se tramite la sucesión, es decir, que se declaren a los herederos y se nombre al albacea, que es la persona encargada de administrar los bienes hasta que se adjudique a los herederos. En caso de existir alguna controversia sobre la sucesión, no podrá llevarse ante el notario, sino a través del procedimiento judicial antes mencionado, que en general lleva más tiempo y por lo tanto tardará más tiempo. Tardará más tiempo los herederos en adjudicar o disponer de dichos bienes. Pero ahora veamos qué sucede en caso de que no haya herederos, pues la ley también establece ese caso. Si bien es cierto, la ley dice que en caso de que el fallecido no tuviera algún pariente colateral dentro del cuarto grado, su patrimonio se va a destinar a la beneficencia pública. La institución recibirá estos bienes que están determinados por la ley en cada estado. Por ejemplo, en el Distrito Federal y Estado de México, los bienes se transmiten al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, comúnmente conocido como DIF. Ya por último, veamos qué sucede o veamos qué es la sucesión mixta. Si bien es cierto, lo mencionamos antes del video, que si una persona hace un testamento, pero no incluye todos sus bienes y se le olvida quizás porque, no sepa que tiene más bienes y nada más incluyó algunos en su testamento y los otros no, pues se abre un juicio de sucesión mixta. A este se le denomina sucesión mixta. ¿Qué pasa con este juicio? Está estipulado en el artículo 1283 de nuestro Código Civil que el testador puede disponer del todo o parte de sus bienes. La parte que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. Por ende, la sucesión mixta se regula tanto por las reglas relativas a la sucesión testamentaria y legítima. Con esto podemos hacer la definición de estos dos tipos de sucesiones, que se aplica el testamento y el excedente de los bienes se aplica lo relativo a la sucesión legítima. La regla es que se observa primero el testamento en la sucesión mixta y luego se dispone a la ley
para que se haga el juicio de sucesión legítima. Espero nos haya quedado en claro los dos tipos de sucesiones. Bueno, me despido, hasta la próxima.